Frecuentemente me dan mareos, debilidad, decaimiento, dolor de cabeza, me han dicho que es hipoglicemia. Además de eso, me han dicho que cada vez que me den esos síntomas, debo de comer algo dulce, un pastelito, algo con azúcar. ¿Eso es verdad? ¿Eso lo puedo hacer? Doctor, ¿qué es la hipoglicemia? Bueno, de antemano con esa presentación, déjame decirte que el síntoma mareo, debilidad y decaimiento hay que ponerle apellido. Entonces, siempre que tengas un síntoma como eso, siempre hay que hacer paraclínicos. Para poder hacer el diagnóstico de la hipoglicemia se necesita el examen de azúcar en la sangre, lo que los médicos llamamos una glicemia en ayunas y después de una carga de glucosa, si es una persona que no es diabética o si es diabética después del desayuno. En términos generales, te quiero entregar un mensaje importante. Hoy vamos a hablar de la hipoglicemia, pero vamos a hacer énfasis en hipoglicemia sin diabetes. Es decir, si tú eres una persona que tienes diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, que estás en tratamiento con medicamentos, llámalo insulina o glibenclamida o glimepiride, pues este tutorial no va enfocado a tratar la hipoglicemia de la enfermedad de la diabetes, sino la hipoglicemia de la persona que está sana y que de alguna u otra manera le han dicho que sufre de esta enfermedad, que son muchas. Entonces, eso como aclaración. Lo primero y de antemano es decirte que la hipoglicemia no es una enfermedad. Es decir, el hecho de que te hayan dicho de que tú sufres de hipoglicemia no es una enfermedad o es una complicación del mal manejo de la diabetes o es una situación que se origina en tus hábitos de nutrición. Entonces, la hipoglicemia, como la diarrea, como la tos, como la fiebre, son mecanismos de defensa. Doctor, desde un punto de vista paraclínico, ¿qué es la hipoglicemia? Es una glicemia por debajo de 70 miligramos por decilitro. Es decir, si tú en ayunas amaneces con el azúcar en 50 en sangre, estás en hipoglicemia. Si después de la carga de azúcar tu glicemia en ayunas está por debajo de 70, está en hipoglicemia. Pero doctor Oscar David, ¿en qué nivel de glicemia en sangre, o sea, de azúcar en sangre, se manifiestan síntomas? Entonces, mucha atención. Existen tres tipos de hipoglicemia: las hipoglicemias leves, las moderadas y las graves. Cuando hablamos de hipoglicemia leve, hablamos de que cuando le tomamos el examen de la glucometría a la persona o le hacemos el examen en sangre, encontramos que está por debajo de 58 miligramos por decilitro. Y a este nivel la persona ya presenta síntomas, como por ejemplo temblor, palpitación, desespero, se comienza a poner si algo le pasara, como preocupada. Estas personas comienzan a tener estos síntomas y cuando le tomamos la glucometría, independiente del horario, puede estar alrededor por debajo de 60, entre 58 y 60 miligramos de decilitros. Doctor Oscar David, ¿eso quiere decir que cuando el azúcar se encuentra en 65, en 68, en 63, no hay síntomas? Y yo te digo, depende de la sensibilidad de la persona, pero normalmente los síntomas de hipoglicemia se manifiestan a estos niveles por debajo de 60, 58 de miligramos por decilitro. Doctor Oscar David, ¿cuáles son los síntomas de la hipoglicemia moderada? Los síntomas son visión borrosa, son pérdida de la concentración, puede haber alteración en el lenguaje, comienzan a hablar un poquitico enredados y los niveles de glicemia en sangre suelen estar por debajo de 54 miligramos por decilitro, es decir, realmente están bajitos. ¿Cuándo es grave, doctor? ¿Cuándo realmente puede haber un daño neurológico o cuándo realmente puede haber un coma o una convulsión? Cuando está por debajo de 49 miligramos decilitro, es decir, cuando está por debajo de 49, en 45, ya realmente uno se preocupa porque la persona comienza a tener alteraciones en el comportamiento, puede convulsionar, puede perder la conciencia, puede entrar en coma. Entonces, tengamos en cuenta de que esta clasificación es importante porque dependiendo de la clasificación es el manejo. La mayoría de personas que no son diabéticas, que no se aplican insulina, suelen tener hipoglicemias leves o moderadas. Ya personas cuando tienen alguna enfermedad como las que vamos a hablar, pues ya pueden hacer hipoglicemias graves y esto ya se maneja básicamente en una unidad de cuidados intensivos o en hospitalización. Bueno, doctor Oscar, ¿cuáles son las causas? Antes de que hablemos de las causas, me acordé de algo importante. En la antigüedad, estoy hablando de hace 60, 100 años,
se hablaba de que los hospitales psiquiátricos en esa época, llamados manicomios, estaban llenos de personas hipoglicémicas. Así como el calcio es para los huesos, los carbohidratos o el azúcar nutre, o mejor, le da vitalidad y energía al cerebro. El cerebro necesita del azúcar para poder tener energía, pero no mucho azúcar. Es decir, esto no es una apología que tengas que consumir azúcar, sino comida real, alimentos reales que te ayuden a tener unos buenos niveles y control de los niveles de azúcar en sangre. Doctor Oscar, ¿cuáles son las causas? Una de las importantes y habituales es el consumo de alcohol. Las personas con alcoholismo les suele dar más hipoglicemias porque no solamente ellos pasan largas horas sin comer, sino que también esto influye, el consumo de alcohol influye también en que se les baje sus niveles de azúcar. Cuando ya hay una enfermedad, como por ejemplo la hepatitis, cuando es una inflamación del hígado por un virus, también puede influir sobre las hipoglicemias, al igual que personas con insuficiencia renal crónica, es decir, enfermedades crónicas. Niñas, mujeres u hombres que pueden padecer trastornos de la alimentación, como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, pueden influir en hipoglicemias. Esto ya es muy raro, son tumores que dan en el páncreas, como algo que se llama un insulinoma, que produce mucha insulina y esto influye sobre que se le baje el azúcar a la persona. Es muy raro, pero hay que hacer exámenes cuando uno encuentra estos niveles de azúcar tan bajos. Hay que hacer una tomografía axial del abdomen o una resonancia para buscar un tumor del páncreas. También cuando hay problemas de la hipófisis o de las glándulas suprarrenales, que ya puede generar un déficit hormonal, también pueden generar problemas de hipoglicemia. Entonces mira, querida seguidora, que si tú tienes niveles muy bajos de azúcar, es prudente que vengas a nosotros los médicos para que te hagamos un chequeo con exámenes y así buscar la causa del por cual se te está bajando el azúcar. Listo, doctor. Hasta aquí te entendí todo perfecto. Bueno, eso espero. ¿Cuál es la causa más habitual por el cual las personas hoy, actualmente, en esta época, se les baje el azúcar en la sangre? Y esa causa se llama hipoglicemia reactiva. Doctor Oscar David, ¿qué es eso? Es cuando tú comes alimentos muy cargados de azúcar, que tu cuerpo produce mucha insulina y al producir mucha insulina baja los niveles de azúcar en sangre y eso produce hipoglicemia. Es decir, cuando tú dejas de comer comida real, comes más alimentos refinados, más alimentos ultraprocesados, más alimentos ricos en azúcar, eso genera hipoglicemias. Entre más alimentos con azúcar añadido tú consumas, yogur, bebidas dulces, jugos embotellados, pastelitos, más producción de insulina tendrá que hacer tu páncreas, más hipoglicemia tendrás. De hecho, un niño que se alimente con cereales con leche, por ejemplo al desayuno, es un niño que a las 10 de la mañana va a tener bajos niveles de azúcar en la sangre porque consumió mucho azúcar, va a tener mucha insulina en su sangre y eso va a generar que el niño académicamente no sea competitivo. Un niño que consuma mucho azúcar al desayuno va a ser un niño que va a tener problemas de aprendizaje a nivel académico. Por eso el desayuno es uno de esos alimentos a nuestros niños más importantes, donde debemos de aportarle proteína, idealmente el huevo, un carbohidrato idealmente integral, pan integral, una bebida, por ejemplo el chocolate o bebida de almendras o de soya. Y junto con esto es muy importante alejarlo de los alimentos industrialmente preparados. También es muy importante decir que hipoglicemias reactivas se presentan en personas que se han sometido a cirugías bariátricas. Ellos también influyen mucho a que se les baje los niveles de azúcar. Querido seguidor, este tutorial pretende demostrar que el problema de la hipoglicemia tiene que ver muchísimo con la alimentación moderna. Alimentos cargados con altas dosis de azúcar, alimentos que les quitamos la cáscara, como el tema del arroz, que le quitamos la cáscara, estamos comiendo arroz refinado en vez de arroz integral, lo mismo pasa con el pan. Entre más alimentos refinados consumas, entre más azúcar, entre más le añadas azúcar a tus alimentos, entre más leche deslactosada, más alimentos azucarados, más hipoglicemia, menos concentración, más déficit a nivel académico. Recuerda quién te habló, el médico Oscar David Hurtado. Te quiero mucho y ¡chao!